Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que se tomaron un tiempito en estos días tan ocupados de un noviembre que ya se siente como diciembre, pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo les voy a platicar de por qué es importante y cómo vamos a alinear la ciberseguridad en la estrategia. No vamos a hablar cosas muy tequis, pero sí vamos a hablar de cosas que les hagan sentido y que yo estoy muy contenta de poder estar esta tarde con ustedes y muy agradecida con TVSEC por la invitación. Bueno, pues para empezar vamos a platicar un poquito de qué es lo que pasa cuando nosotros queremos implementar y mejorar en temas de ciberseguridad. Pues hoy sabemos que estamos en un entorno súper disruptivo. A lo mejor muchas personas de aquí empezaron con el tema de la transformación digital, llegó la pandemia y fue el mayor acelerador de la transformación digital, porque ahí no te preguntaron. ¿Estás listo? ¿Tienes tu roadmap? ¿Tienes tu plan? ¿Tienes tu proyecto? No, ahí fue, tienes que entrarle, ¿no? Entonces, con esa acelerada inclusión de muchas organizaciones a los temas de tecnología, pues también vinieron muchos otros elementos a veces buenos, porque en muchas empresas no hay que negar que les favoreció este empujoncito que dio la pandemia de alguna manera, a muchas organizaciones les sirvió, pero a muchas otras no estaban listas, incluso universidades y empresas que iban como con digamos, con pies de plomo, ¿no? Así muy pasivamente y con mucha calma tomando el proceso, pues tuvieron que entrarle y no hay de otra, ¿no? Y eso no cambió en muchas organizaciones todo lo que ya demandaba el entorno. Este entorno disruptivo que está súper acelerado, que al interior de las organizaciones nos dice, pues sí, qué bueno que ya tienes una estrategia, sí, qué bueno que ya tienes procesos, qué bueno que tu organización es flexible. Lo único que no para es el cambio y pues tú me tienes que garantizar continuidad y tienes que evaluar los riesgos, pero también tienes que ser ágil, pero también te tienes que adaptar a las nuevas regulaciones que van a ir saliendo y todo esto lo tienes que hacer con mucha seguridad, ¿no? Entonces, este entorno disruptivo que en algunos casos, como bien decíamos, pudo ser para bien, en otros no tanto, también nos hace saber que no, ahora con todo este tema de que las paredes se abrieron, el trabajo y la escuela invadieron tu casa y todo esto, pues le tenemos que sumar un tema adicional, que es la ciberseguridad. Porque pues este entorno que también estuvo todo acelerado, trajo consigo nuevas amenazas, nuevos riesgos, nuevos temas de los que a lo mejor escuchábamos hablar, pero no éramos tan conscientes porque no nos habíamos enfrentado de una manera tan brutal a este tema, ¿no? Entonces, muchas organizaciones dicen, bueno, ok, ya estoy aquí, yo venía de un proceso, digamos, súper estructurado, lo que sea, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Yo no había hablado del tema de ciberseguridad. La verdad es que hace 25 años no usábamos el tema de ciberseguridad, pero sí hablábamos de seguridad y sí teníamos políticas de seguridad. Y hoy, pues, si no hablas de ciberseguridad, como que estás out, ¿no? No estás en el mood adecuado dentro de las organizaciones. Suponte que hoy no tienes nada o que sí tienes, pero no sabes cómo afianzar todo lo que hoy tienes en ciberseguridad para que forme parte de tu estrategia, para que la organización respire lo que tú estás invirtiendo en tiempo, dinero y esfuerzo para poner mecanismos que conviertan a tu organización en una empresa cibersegura, ¿no? Entonces, si lo tienes o no, bueno, mi recomendación es, ¿qué haría yo? Pues haría aplicar una metodología general, una metodología que está probada, un modelo que está probado y que es exitoso y que nos va a ayudar al final de cuentas a lograr eso que estamos buscando. Como las organizaciones lo que están buscando es queremos ser resilientes, queremos que no al primer ciberataque ya no estamos en posición de continuar. Porque todas las organizaciones, como veíamos en el slide anterior, todas las organizaciones están experimentando toda esa disrupción y de alguna manera están siendo impactadas con sus procesos, tanto internos como externos, también están siendo impactadas a través de de las partes interesadas, porque también los riesgos se suman con tus partes interesadas, ¿no? Entonces, lo más fácil es, bueno, utilizo un modelo que ya esté probado y que sea exitoso y que nos ayude a lo que queremos, ¿no? Buscar esa resiliencia. Entonces, pues yo, de manera personal, hace más de 15 años que utilizo este modelo
para establecer todo la alineación dentro de las organizaciones. Y bueno, terminamos normalmente con una parte de gestión de riesgos que es súper importante, ¿no? Hoy pues, vamos a hablar un poquito por encimita de esta metodología porque no es el tema de la conversación, pero abordaremos solamente tres de estos 7 pasos que pueden llevar a una organización a tener una estrategia completamente consolidada. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues que todas estas etapas dentro de la organización sean parte integral de lo que la organización lleva al día con día, porque lo que estamos aquí, si llegamos hasta el último punto, que es el punto 7, lo que estamos asegurando con las reuniones es visualizar que vamos por el rumbo correcto, confirmar que voy acercándome al punto donde quiero o bien evaluar que no estoy acercándome al punto donde quiero y tengo la oportunidad de corregir oportunamente, ¿no? Entonces, esta metodología, pues es una metodología probada durante muchos años y que nos ha funcionado, ¿no? Entonces, vamos a hablar de tres, como les decía, de los 7 puntos. Y si vamos paso a paso, vamos a hablar del primero, que es la base. Si estamos hablando de que queremos poner la ciberseguridad en la estrategia, ¿cómo le hago para que la ciberseguridad forme parte de la estrategia, no? Todas las organizaciones chiquitas, grandotas, emprendimientos, la organización que tiene One Show Man, todas las organizaciones tienen que partir de lo mismo, de tener una visión. Y esa visión, pues normalmente está dividida en 3 elementos que a veces cuando llegamos a las organizaciones, la visión ya está en un papel pintado súper bonito, en un cuadro pegado en la pared, pero no sabemos todo el trabajo que hay atrás de ese papel, de esa declaración que vemos ahí en la pared, ¿no? Todas las visiones, pues, están divididas en una visión en letras, una visión en tiempo y una visión en números. Y esa visión que los empresarios, los emprendedores deciden, esto va a ser lo que yo estoy decretando para mi visión en mi organización, se convierte en un destino estratégico. Es como lanzar una flecha y decir, aquí quiero llegar. Eso es lo que se busca con la visión, ¿no? ¿Qué quiero lograr y cómo lo voy a lograr? Son las primeras 2 preguntas que los emprendedores o los empresarios tienen que contestarse para saber a dónde quieren ir. Y entonces, no es que ese papel pintado que hoy vemos en la pared se va a quedar ahí forever, no, hay que validarlo, hay que estar seguros de que tiene vigencia, de que hoy con las circunstancias cambiantes, y ustedes se pueden dar cuenta, muchas organizaciones que antes tenían visiones a 10, 20 años, hoy no. Hoy es así como que aventuradamente la que más se pueda hacer valiente la tendrá 5 años. Yo diría de que 3 es un número bastante razonable, pero ya es muy difícil por toda esta incertidumbre y esta disrupción acelerada que existe, ¿no? Entonces, tenemos que validar con frecuencia que, que está, que es congruente con lo que yo tengo como propósito dentro de mi organización, porque no está escrita en piedra, debe de ser validada. ¿Y por qué debe de ser validada? Porque debemos de saber que está alineada con el qué, quién y a dónde yo quiero estar moviendo mi negocio. El qué, pues qué productos, el quién, a qué clientes y a dónde, pues en qué geografía voy a estar vendiendo mis productos o mis servicios, ¿no? Y una vez que yo tengo esa visión, entonces yo voy a definir cómo voy a medir el éxito de esa visión. Y el éxito de mi visión se convierte pues en mi destino estratégico. Hablando de estrategias, pues el hecho de que yo tenga la oportunidad de documentar esta visión y decir, esto es lo que yo quiero, ahora tengo que traducirlo en un mapa de ruta que se convierta en mi destino estratégico. En muchos de los casos, o generalmente las buenas prácticas, lo que nos dicen es que cuando haces tú la declaración de tu visión, pues también tendrás que definir tu propuesta de valor. ¿Y tu propuesta de valor qué es? Pues es esa cosa que tú ofreces al mercado, a los clientes y que te hace diferente de tu competencia. Es la razón por la cual el cliente puede elegir entre A y B y qué lo hace elegir A o qué lo hace elegir B. ¿Por qué? Porque tienes una propuesta de valor diferenciada, que puede ser tu servicio, puede ser tu precio, puede ser tu seguimiento, pueden ser 1000 cosas. Y esa propuesta de valor, pues tú la defines también asociada con tu visión. Y cuando declaras que tú vas a tener una visión, que tú tienes una visión y bien bonita, la pones ahí en tu cuadrito y en tus manuales, ese es el sueño, es el lugar al que tú quieres llegar, es el punto deseado al que tú quieres llegar. Pero también tienes que ser realista y decir, yo estoy en este momento, en este punto donde es mi situación actual y mi realidad actual. Entonces tienes que hacer un análisis de conciencia y de transparencia en el que digas, yo quiero ir más para acá, pero ahorita estoy acá. Y la diferencia
pues es una brecha que se debe de convertir en tu estrategia. O sea, esto que les estoy diciendo, que a lo mejor dicen, ay, qué flojera, oye, es súper fácil. La verdad es que a veces las organizaciones no lo entienden y de ahí se derivan todos los demás problemas que ustedes se puedan imaginar. Entonces, esa brecha, que es la diferencia entre dónde estoy y a dónde quiero llegar, debe de convertirse en tu estrategia. Y esa estrategia se debe de traducir, como les decía yo, en tu destino estratégico, en tu mapa, ¿cómo se dice? En la brújula que va a guiar la ejecución dentro de tu organización. Este modelo probado del que yo les hablaba al principio, pues es un balance scorecard, que típicamente se ve así como lo ven a la derecha en esta partecita que es un mapa, en donde el balance scorecard está dividido en 4 perspectivas. La primera es gente y sistemas, la segunda procesos internos, clientes y financiera, ¿ok? Esas perspectivas, lo interesante es que están tan unidas entre sí cuando tú defines correctamente tu visión y tu mapa estratégico, están tan relacionadas entre sí que tienen algo que se llama el efecto causal. Es decir, lo que yo haga tan bien acá abajo va a tener consecuencias, por eso hay estas flechitas que quieren decir de manera visual la relación que imprimen estos factores a la siguiente etapa de mi balance scorecard. Entonces, lo que yo hago muy bien en la base va a tener un impacto positivo en mis procesos internos, que a su vez va a tener un impacto positivo en mis clientes y a su vez en los resultados que yo voy a tener. No quiere decir que si yo hago mal acá abajo todo me va a salir mal. Acuérdense que les hablaba yo de que tenemos que estar haciendo unas ciertas validaciones. Entonces, lo que yo haga muy bien acá va a tener una consecuencia, pero también el estar analizando mis procesos, pues va a permitirme que si estoy haciendo algo no tan bien, tenga oportunidad de corregir, ¿no? Entonces, esto es el balance scorecard típicamente como lo manejamos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, estos son cuadritos genéricos que se convierten en objetivos dentro de una organización y aquí pusimos un ejemplo muy genérico que se utiliza normalmente, ¿no? Dentro de gente y sistemas, pues tenemos el capital humano, el capital de la información y el capital de la organización, que para mí es la base de la cual se van a derivar todo lo demás, porque yo les decía que tiene un efecto causal. Y después, pues vas a tener tus procesos como se llamen en tu organización, ¿no? Entonces, tu mapa, que típicamente es un balance scorecard, pues es un modelo de gestión que nos va a permitir guiar la ejecución de tu organización con la diferencia de que vamos a agregar un valor a la estrategia al interior de la organización, porque es una herramienta súper poderosa que nos va a ayudar a visibilizar lo que tenemos y a que toda la organización comprenda lo que la visión está decretando como una estrategia, ¿no? Y nos permite traducir la estrategia en operaciones, en iniciativas, en actividades que van a guiar el comportamiento y la ejecución de la gente. Por eso aquí estos cuadritos que tenemos en el segundo nivel, que son los procesos, van a estar guiados por la parte de abajo, que es la gente, la tecnología, el clima organizacional y la cultura. Una vez que sabemos eso, entonces todos hemos escuchado que hablamos de gente, procesos y tecnología dentro de las organizaciones. Yo le agrego un elemento más, que es estrategia. ¿Y por qué? Porque tenemos que fortalecer, sí, la gente, los procesos y la tecnología, pero tenemos que analizar cómo estos elementos forman parte integral, cómo fortalecen a la estrategia y cómo permiten que la organización llegue a los objetivos y a los resultados que se ha establecido. Entonces, cuando tú sumas gente, procesos, tecnología y estrategia y además le agregas la parte de ciberseguridad, no solamente tienes que hacer un análisis de los elementos que están relacionados con la ciberseguridad, porque la ciberseguridad es como la cultura organizacional, está en toda la empresa. Las organizaciones que no han visto a la ciberseguridad como un elemento transversal que va desde el cuadrito más chiquito hasta el cuadrito más grande de la organización, están perdiendo esa visión y están teniendo potenciales riesgos de que en los puntos donde yo no he visto la importancia de la ciberseguridad, pues ahí tengo una probable amenaza porque no tengo la conciencia suficiente de la importancia de la ciberseguridad, ¿no? Entonces tú tendrás que medir a lo largo de tu organización, es como si metieras en una licuadora la gente, los procesos, la tecnología y la estrategia
y midieras los impactos tanto positivos como negativos, porque siempre habrá impactos positivos y negativos. Les voy a dar un ejemplo. En una de las industrias donde estuve en algún tiempo, llegó la pandemia y entonces todo el mundo quería usar gel, ¿no? Y nosotros desarrollábamos las fragancias para ese gel. ¿Qué es lo que pasa? Te llegan pedidos estratosféricos y todo el mundo diría, "Ah, pues qué padre, ¿no? Que me llegaron estos pedidos." Pues sí, pero tienes planes donde tú tienes una cadena de suministro, donde tienes comprometidas ciertas cantidades y a su vez los proveedores. O sea, ni es tan bueno que de repente te lleguen pedidos que no sabes, porque los tienes que fabricar y no tienes las materias primas, ni tampoco es bueno que te llegue menos de lo que tenías pensado porque te genera pues, sobrecostos de almacenamiento y otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, en todos los momentos hay que analizar, dentro de esta cadena de gente, procesos, tecnología, hay que analizar no nada más lo bueno, sino también los impactos positivos y negativos que se pueden tener en una situación dada. ¿Cómo lo hago? Pues con la metodología de su preferencia, si quieren un Business Impact Analysis, si quieren gestión de riesgos, como ustedes quieran. Hay muchas organizaciones que hoy en día no se casan con una sola metodología, sino hacen su propia metodología tomando lo que les sirve de otras dos o tres metodologías y hacen una metodología interna y es completamente válido. Las organizaciones como las personas no hay dos iguales, entonces cada quien debe de tomar lo que le va sirviendo. ¿Qué es lo interesante? Que una vez que tú dices, ah, bueno, sí, tengo la conciencia de que yo a partir de hoy quiero meter en todos mis procesos a la ciberseguridad, porque siempre tenemos un mapeo de procesos, ¿no? Los procesos de gestión, los procesos de soporte y los procesos de la cadena de valor, ¿no? Donde tenemos lo que hagamos en nuestra organización. Estos cuadritos se pueden llamar como ustedes quieran, dependiendo de lo que hagamos en nuestra organización. Entonces, ¿qué es lo importante que nosotros hagamos? Pues con lupa busquemos cuáles son los riesgos asociados, en dónde pueden mis procesos tronar, porque ahí es donde tengo que poner más controles, ¿ok? O buscar mecanismos para que se minimicen esas probabilidades de riesgo. Y entonces cuando dices, ok, ya me interesa ver, quiero asegurar que tengo la ciberseguridad integrada en mi estrategia, entonces también hay algo que es muy importante. La base de la ciberseguridad ya sabemos, ¿no? De la tríada de la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad. Pero no es suficiente que nosotros sepamos que esto es importante, porque acuérdense que hay tres elementos, la gente, la tecnología, los procesos y todo esto dentro de nuestra estrategia, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de que tienes todos estos elementos y que tienes tantas cosas que proteger desde el punto de vista de ciberseguridad, pues también tienes que establecer mecanismos para que esa protección, para que esa evaluación, para que esa análisis que tú vas a hacer con tu información sea cada vez más digerible y más fácil de que dentro, al interior de la organización, la gente sepa qué hacer en un momento dado. Porque lo peor que te puede pasar es que llegue un problema y nadie sepa qué hacer y les dé parálisis ante el análisis de qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante con esto, ¿no? Entonces, a mayor información que tú tengas, pues mejores decisiones vas a tomar. Y esas decisiones que tú vas a tomar como representante de la organización o como un elemento valioso dentro de la organización, pues tienen que ser las mejores decisiones en el momento adecuado y con la gente adecuada. Entonces, tienes que establecer mecanismos de mejora continua para que constantemente puedas estar evaluando. No es algo que pones y lo dejas y ya, se queda estático. No. Una vez que tú decides implementar un sistema del que sea, es el inicio, o es como cuando tienes ISO 9000, ese es el inicio de la tortura, porque a partir de ahí empiezan las auditorías de seguimiento, las de clientes, las de proveedores, y qué bonito que ya tienes el certificado y qué bonito que te tocó todo el proceso para lograrlo, pero ahí empieza el verdadero compromiso, en mantener ese certificado. Lo mismo pasa con la ciberseguridad. Ya implementaste tus controles, ya implementaste tu tecnología, pero ahora mantén segura a tu organización a través de las decisiones adecuadas que tú tomes. Obviamente que para poder hacer esto, tú tienes que evaluar diferentes cosas. No nada más puedes evaluar lo que está pasando al interior de la organización y cerrar los ojos de que no pasa nada allá afuera. Tienes que hacer evaluaciones de todo el contexto. ¿Se acuerdan de que al principio les decía que estamos en un mundo acelerado y disruptivo? Bueno, pues tienes que analizar todo el contexto. Y para eso también existen diferentes metodologías. Si quieres hacer análisis macroambientales como político, económico, social,
social, tecnológico, pues ahí puedes agarrar un PESTEL, puedes agarrar un análisis organizacional que vamos a ver más adelante para qué me serviría, o puedes agarrar las 5 fuerzas de Porter, lo que tú quieras. Lo que tú tienes que hacer nada más es garantizar que analizaste el contexto de tu organización, pero no solamente adentro, también afuera, y que vas a tener en tu mente, perdón, siempre, que lo que quieres lograr es una organización resiliente, que no solo sobrevive a largo plazo, sino que también mejora, prospera y se prepara para el futuro. Perdón. Entonces, una vez que ya hicimos todo eso y que tenemos nuestro mapa estratégico, perdón, voy a tomar tanta agüita, y que ya tenemos nuestro mapa estratégico, lo que vamos a hacer entonces es, ok, este es mi rumbo estratégico, ahí quiero llegar. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a poner indicadores, metas, iniciativas, que este es el punto número 2 de la metodología que yo les platicaba, que es la elaboración del mapa estratégico. A partir de aquí nos vamos a brincar hasta el punto 6 de la metodología, que es la parte de la alineación, y les voy a decir por qué. Porque aquí es donde viene lo más importante de cómo asegurar que mi organización va a poder establecer los controles adecuados desde el punto de vista de ciberseguridad. A mí me choca escuchar que por qué tuviste un incidente de ciberseguridad o en qué proceso y cómo pudo pasar. O sea, cuando has hecho una gran inversión de tecnología y de equipos y de muchas cosas, te puede costar mucho trabajo descubrir por qué falló, por qué tuviste ese problema. Y la respuesta que normalmente escuchamos, y ahí me gustaría que pongan en el chat, ¿cuántos han escuchado que la respuesta fue? Solo digan yo sí o lo que quieran. La respuesta fue el eslabón más débil, porque el eslabón más débil, ¿cuál es? Pues es el humano. Y entonces, en donde el humano en ese momento llegó desvelado, venía de la fiesta, tuvo un problema, lo que sea, donde el humano no puso su 100% de foco, es donde hubo un problema, donde se activó el incidente y donde, wow, todo le pasó a la organización. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Veo por ahí una manita levantada. Yo sugiero que pongan los comentarios porque no puedo desactivarles el micro, pero les contesto todas sus dudas, ¿no? Entonces, eso que les decía yo que me súper choca escuchar que en el eslabón más débil, eso es de lo que yo les quiero hablar hoy, en cómo y por qué tenemos que asegurar que no exista el eslabón más débil dentro de mi organización. Ya hice toda mi visión, ya dije a dónde quiero ir, ya tengo mi destino estratégico, que es mi mapa que están viendo aquí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para avanzar de una manera segura con mi estrategia? Pues ¿se acuerdan que les decía yo que hay que invertirle en la base del Balance Scorecard, en la perspectiva base? Y la perspectiva base me habla de capital humano. Entonces me dice, ok, asegúrate de tener a la persona competente y con el talento adecuado. El capital de la información, ok, asegúrate de tener la tecnología correcta. Pero estas dos se relacionan entre sí. Puedes tener la mejor tecnología, pero con la persona incompetente. O puedes tener a la persona más competente, pero la tecnología más obsoleta. Entonces, tienes que tener una relación entre esas dos de tal manera que sean de valor, que se genere un círculo virtuoso y no se estorben unas con las otras, ¿no? Y una vez que tienes esas dos cosas, no terminas ahí, porque entonces tienes que hacer muchos cursos de concientización, pero no porque tengo el calendario de capacitación y en octubre, como es el mes de la ciberseguridad, me toca dar el curso de concientización. No, es desde el onboarding. O sea, desde que tú llegaste, tengo que decirte que en la pared donde tengo mi visión, ahí dice que quiero ser una organización que nunca tenga interrupciones o que le falle lo menos posible a sus clientes o que no exponga los datos confidenciales de sus clientes. Ahí es donde tú dices, ok, esta organización se preocupa por los datos, por la información, pero ¿cómo se lo hace saber a todos los demás de la organización? Pues a través de la cultura organizacional, que es el último cuadrito de la perspectiva de gente y sistemas. Y entonces, cuando alguien llega nuevo, haces en el onboarding, sí,
temas de ciberseguridad, temas de gestión de riesgos, temas de que sepan que para mí la ciberseguridad es importante y no desde el punto de vista que voy a correr si metes un virus o en mis tiempos me acuerdo hace muchos años, ¿no? ¿Cómo lidiábamos nosotros con los USBs? No, que nadie pueda usar un USB porque puede traer el virus o porque puede traer esto. Y entonces bloqueábamos todo y la gente en lugar de tener un ambiente colaborativo se sentía estresada, ¿no? Hay diferentes mecanismos y todo lo que tú puedas implementar dentro de tu organización para que la cultura organizacional sea favorable para prevención de riesgos, eso es lo que tienes que hacer. Porque en este mapa estratégico que yo les mostraba hace ratito, en este balance, no sé si vieron que en el cuadro, en la parte de hasta arriba había un radar de riesgos, que aquí se llama, que aquí le pongo gestión del riesgo, ¿no? En ese radar de riesgos, ustedes tienen que poner lo que quieran como organización. Ujú. La mesa directiva tendrá que poner lo que quiera en ese cuadrito, lo que sea importante para ellos. Riesgos operativos, ambientales, tecnológicos, de ciberseguridad, los riesgos que quieran ellos, los de competencia, los de mercado, los del tipo de cambio, si fuera un elemento importante para la organización. Lo que sea importante para la organización y represente un riesgo debe de estar monitoreado desde la base. ¿Por qué desde la base? Porque cuando haces el proceso de alineación, entonces haces un proceso en cascada, donde entonces toda la gente va a saber que sí me preocupa la parte de ciberseguridad y sí me preocupa la parte de riesgos y sí me preocupa la gente, ¿no? Y esto no es casualidad. Esto se los digo basada en lo que acaba de sacar el Foro Económico Mundial sobre las habilidades más demandadas que va a haber para el 2030. Y les puedo decir que de esas 10 habilidades que el Foro Económico Mundial está marcando como las más demandadas para 2030, dos son tecnológicas y 8 son soft skills. Por ejemplo, en la parte técnica tenemos, obviamente, inteligencia artificial y big data, ciberseguridad y alfabetización tecnológica y se acabó. Y después vienen todas las soft skills, resiliencia, flexibilidad y agilidad, curiosidad y aprendizaje continuo, pensamiento analítico y crítico, liderazgo y influencia social, gestión del talento, pensamiento creativo y gestión ambiental. Entonces, imagínense si hoy queremos tener una organización que tenga la ciberseguridad incluida dentro de los valores, dentro de todos los elementos de la organización, pero no pensamos en los soft skills, pero no pensamos en las habilidades que requiere el talento que va a estar ejecutando los programas de ciberseguridad. O sea, si yo no pienso que voy a tener líderes que sean capaces de aguantar una caída o un problema, ahora sí que estoy en problemas, ¿no? ¿Y cuál es a lo que típicamente nos enfrentamos en las organizaciones cuando hacemos un análisis? Ahorita estamos hablando de ciberseguridad y de la importancia de que la base de la gente, de la base de tu Balance Scorecard, que es la perspectiva de gente y sistemas, esté completamente alineada. Si no hay una cultura de gestión del riesgo, si no hay una cultura de ciberseguridad, difícilmente vamos a poder implementar lo que sea y vamos a seguir escuchando, falló por el eslabón más débil, cosa que pues no está nada padre, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Después de que les platico que el Foro Económico Mundial pone 8 de 10 habilidades demandadas para 2030, que son soft skills, pues valdría la pena, ¿verdad? Pensar qué está pasando con los líderes que implementan nuestras tecnologías, los líderes que ponen los programas de ciberseguridad. Hay estadísticas que dicen que el 90% del personal en una organización no comprende la estrategia. Entonces pregúntense, ¿mi líder o yo como líder comprendo bien la estrategia? Porque esa barrera de comprensión nos frena? Nos frena porque no sabemos cómo seguir motivando, cómo seguir inspirando, cómo seguir generando confianza a la gente que está en nuestro equipo de trabajo si ni nosotros mismos comprendimos que la visión está hablando de la importancia de la ciberseguridad, ¿no? Aquí también el Foro Económico Mundial dice que el 85% del éxito profesional depende de sus soft skills. Entonces yo les decía al principio, a lo mejor no vamos a hablar muchas cosas techis, pero vamos a darle un giro. Esto es súper importante. ¿Cuántos líderes no conocen hoy que están a dos del burnout? Porque no tuvieron una preparación de resiliencia operativa, porque no tuvieron ese soporte
para tener esas habilidades. Muchos de nosotros que crecimos en un ambiente técnico, difícilmente nos íbamos para la parte de soft skills. Y hoy creo que es el momento de voltear para hacer ese balance, porque por ahí estuve en una charla la semana antepasada y decían, ¿cuánta vida te está quitando tu salario y tu trabajo? Entonces, no se trata de que dejes tu vida, se trata de que crezcas con tu organización, que comprendas todo lo que estás haciendo y que no te dé el burnout, ¿no? Entonces, trabajemos la invitación en esa parte de los soft skills. Porque una vez que yo como organización ya le invertí en lo que quieran de cursos de concientización, lo que quieran de consultores de estrategia y lo que quieran de tecnología para ciberseguridad, estoy en un problema. ¿Cuál es ese problema? La estrategia va a ser multiplicada por la ejecución y eso me va a dar el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Puedo tener una excelente estrategia mal ejecutada y no va a servir de nada que yo haya pagado los mejores consultores, que tenga el mejor y más bonito mapa estratégico, si cuando las personas que van a ejecutar eso que estaba en cada cuadrito del mapa estratégico lo hacen pobremente, porque los resultados pues van a ser pobres. Hay organizaciones que tienen estrategias más o menos no tan buenas, pero ejecutadas con pasión y los resultados son óptimos para ellos. Imagínense si les hacemos un fine tuning y les hacemos una super estrategia, entonces los resultados van a potencializar mucho lo que la organización está esperando y los va a ayudar a llegar más rápido a eso que se pusieron como una declaración de visión en un principio, ¿no? Dicen que por ahí que yo te pagaría mucho por una estrategia, mucho más te pagaría por una estrategia bien ejecutada que por la mejor de las estrategias, porque la ejecución va a ser la diferencia. Pero ¿qué pasa en nuestras áreas de tecnología? O sea, como que a veces decimos, no oigo, no veo, no escucho, no nada, porque creemos a veces que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer, o a veces creemos que como lo estamos haciendo es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Entonces, los expertos en estrategia, que son Robert Kaplan y David Norton, siempre nos decían, la estrategia es importante, pero la ejecución es lo que cuenta. Y ese hoy en día es un reto para las organizaciones. Tenemos que tener escucha activa, si se recuerdan de las habilidades que están siendo como prioritarias al 2030. Y esa escucha activa es, ten, ten la habilidad, porque se requiere una habilidad, ten la habilidad de escuchar hasta el final y de tomar la decisión de que si a lo mejor te escuché, pero no me interesa lo que me dijiste, pero ten esa habilidad de escucharla. Porque a veces ni siquiera abrimos nuestros oídos cuando alguien llega de nuestros colaboradores a decirnos que hay una opción de hacerlo diferente. Bueno, yo en algunos años yo me azotaba porque había una persona, que no voy a decir nombres de personas ni de organizaciones, pero cuando le decíamos de algún cambio que se podía hacer, decía, ay, llevo 20 años haciéndolo así, nunca me ha pasado nada, ¿no? Pues sí, pero en 20 años el mundo ya cambió y las cosas son diferentes y ahora te tienes que adaptar, ¿no? Entonces, no nos cerremos a esa curiosidad, a esa forma de ver las cosas diferentes, porque acuérdense que obtenemos lo que medimos. Y si tenemos una estrategia padrísima, con un balance padrísimo, pero no tenemos los indicadores y las métricas adecuadas, de nada nos va a servir. Nuevamente, estos son palabras de Kaplan y Norton que al día de hoy, la verdad, siguen siendo súper vigentes, ¿no? Bueno, para ir cerrando esta parte de los retos, les voy a compartir algunos, que es desarrollar y consolidar un equipo talentoso. Ustedes podrán tener muchos más y yo quisiera que los pongan en los comentarios para complementar lo que aquí estamos comentando, implementar obviamente siempre un framework de ciberseguridad, el que quieran, el que les sea de utilidad para su organización, pero pongan alguno. Crean una cultura y conciencia de ciberseguridad, que es lo que hablábamos, porque es la base de la organización. Prioricen iniciativas y lo súper importante, justifiquen su presupuesto. Hoy en día, el 10-12% de las organizaciones realmente tienen el presupuesto que necesitan, pero dicen, no, cada quien tiene el presupuesto que se merece. Si no lo sabes negociar, pues no te lo van a dar. Y si no das los elementos contundentes para que el board se sienta seguro de que te va a dar el dinero para algo que va a servir, no te lo van a dar. Entonces, tienes que conocer el negocio, tienes que conocer la cultura organizacional, tienes que conocer los problemas que hay al interior. Yo les hablaba mucho de la parte del contexto interno y externo. Tienes que conocerlo para que cuando te pares a pedir un presupuesto, te lo autoricen y para que no tengas el pretexto de que, ay, falló,
porque no me dieron el presupuesto que necesitaba. No. O sea, tienes que tener los elementos, ¿no? Comunicar y educar riesgos cibernéticos y su mitigación no solamente es para la gente operativa, no solamente es para el último eslabón de la cadena, es a todos los niveles de la organización, porque si el top board no entiende los riesgos asociados a la ciberseguridad, tampoco nos va a dar el presupuesto que necesitamos. Y también nuestro proyecto podrá ser súper wow, pero no lo van a comprar. Entonces tenemos que trabajar en esa sensibilización en todos los niveles, ¿ok? Y obviamente aprender las experiencias y acciones previas, no solo nuestras, vuelvo otra vez el contexto interno y externo, aprender también de lo que le pasó al vecino, porque nos va a ayudar para evitar y prevenir que caigamos en el mismo problema. Y por último, incorporar y utilizar nuevas tecnologías que garanticen continuidad y reduzcan el impacto. Pero aquí una sugerencia, los que estamos a veces en tecnología y no somos como yo bien paranoicos, siempre queremos la última versión y queremos ser los primeros en probarla, pero no, eso no necesariamente te va a dar seguridad. Cuando tú implementes nuevas tecnologías, asegúrate que sean, ahora sí que asegúrate que sean seguras, que estén probadas y que no te van a dar un problema mayor del que les trajiste a solucionar. Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿hay factores críticos? Sí, sí hay factores críticos. Siempre necesitamos, si nosotros somos capaces de convencer a nuestros directivos de que nos den el presupuesto, quiere decir que tenemos un buen sponsor, pero la mayoría de las organizaciones no pasa así. Entonces, necesitamos tener un liderazgo, tener un sponsor al interior de la organización y que obviamente sea de un buen nivel. Y involucramiento y compromiso por parte del equipo de líderes y conocimiento, vuelvo al mismo tema, súper importante, conocimiento del entorno interno y externo y está incluida la cultura organizacional. Si la gente de TI no conoce o no se familiariza con la cultura organizacional, siempre se sienten como que no son parte, como que no los entienden, como que están en un universo paralelo, porque necesitan involucrarse con el negocio, necesitan ser parte de la cultura, necesitan dominar todas estas estrategias, ¿ok? Necesitamos también participación activa de todos los equipos dentro de la organización. Algo que es para mí muy importante, la formalidad y el respeto por las agendas y los tiempos programados. Yo he percibido que cada día tenemos un poco menos de respeto por los compromisos al interior de la organización. Ay, no pasa nada, es una sesión virtual, me conecto en pijama y con la cámara apagada y no importa que entre 5 minutos tarde. No, hay que darle la misma importancia porque estás hablando de proyectos importantes, porque estás hablando de cosas críticas que van a garantizar la continuidad de la organización y eso es tu permanencia dentro de la organización, ¿no? Agilidad, flexibilidad, sencillez, todos estos elementos que forman parte de una disrupción acelerada necesarios, ¿no? Y otra cosa, cuando nos dejamos guiar ahí de que yo tengo la mejor versión, yo soy el que aquí empezó a implementar todo y por lo tanto nadie va a venir a decirme, perdemos esa oportunidad de buscar el cómo sí, buscar tener esa apertura al cambio que a veces hace un diferencial. Y esto se resume en que tengamos un súper buen plan de comunicación al interior de la organización. ¿Por qué? Porque necesitamos asegurar que la estrategia es conocida y entendida por todas las áreas de la organización. No queremos formar parte de ese 90%. Queremos asegurar la alineación de los objetivos de la organización con los del área y con los de la persona. ¿Para qué? Para garantizar que generamos ese efecto causal y todo suma. Y cuando hacemos eso, pues garantizamos la contribución de todos para el logro de los mismos objetivos. No hay que uno va para acá y el otro va para allá, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y ya en parte de los últimos slides, lo que sí estamos buscando desde el punto de vista de ciberseguridad, pues es permanecer funcionales, no permanecer ahí con una pata coja dentro de la organización, no. Queremos permanecer funcionales y esa permanencia pues se va a traducir en resiliencia, que no importa podemos tener fallas, podemos tener pequeños incidentes, pero tenemos que tener equipos que reaccionen de acuerdo al incidente y tenemos que tener equipos que también sean resilientes para que no les dé burnout en el primer incidente, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos comprender algunos de los factores o muchos de los factores que te permiten llegar a tener esa resiliencia, que son
primero tener planes realistas, tener una visión positiva, confianza en las fortalezas y las habilidades de la gente, pero también de la organización. Y eso solamente se logra si tengo conocimiento de la cultura y de la organización. Tener habilidades para comunicar, porque ya les decía yo en el slide anterior que lo más importante pues es el plan de comunicación. Mucha gente confunde o sea, te informan con versus te comunican. O sea, si te informan, pues sí, qué bueno, ahí vi el memo, pero si te comunican quiere decir que hay un entendimiento del mensaje. Y ahí, pues lo que buscamos es un plan efectivo de comunicación, porque eso nos va a dar agilidad en la solución de problemas. Esta frase, bueno, la saco de ahí del Código de Prácticas de Resiliencia y se resume en lo que acabamos de ver. La capacidad de una organización para anticipar, prepararse, responder y adaptarse al cambio incremental y a las interrupciones repentinas con el fin de sobrevivir y prosperar. Yo les comentaba, no solamente son las que sobreviven, sino también las que pueden mejorar de estas experiencias y mejorar en estos procesos. ¿Ok? Pues bueno, si tienen alguna pregunta, tengo 5 minutitos para contestar algunas preguntas. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad. Los invito a seguir a WOMSI en las diferentes páginas, en las diferentes plataformas, perdón, que tenemos y con mucho gusto, ahí los que no son todavía miembros WOMSI, estaríamos muy felices de vernos por ahí. Y muchas gracias a nuestro aliado TVSEC por esta invitación. ¿Tienen alguna pregunta? Ahí en el chat Aimet, veo muchísimas nada. gracias por tus comentarios, por tu presentación. En lo que nuestra audiencia nos pone algunas preguntas, aquí tengo una que ya llegó. Todavía las organizaciones ven a la ciberseguridad como un tema meramente técnico y no como un habilitador del negocio. Desde tu perspectiva, ¿cómo iniciar esta conversación para que la alta dirección reconozca la ciberseguridad como un tema estratégico alineado a la misión de la empresa? ¿Cómo iniciamos esta conversación? Pues súper fácil, con la definición que les acabo de dar de resiliencia. O sea, quieres permanecer, tienes que hacer acciones y que tienes que hacer cosas, tienes que invertir. Y para eso, pues lo interesante es que muchas organizaciones, me queda claro, no tienen un balance scorecard para poder mostrar de una manera esquemática lo que yo les acabo de mostrar. Pero la gente de TI tiene que conocer el negocio para saber dónde le duele al negocio y buscar elementos relacionados con esa mitigación del dolor que van asociados a la ciberseguridad. Algo que en general todos los empresarios y todas las mesas directivas buscan, pues es que no haya pérdida de información, que no haya pérdida de clientes y que haya una continuidad del negocio. Yo puedo, como les decía, puedo tener lo que sea, la mejor tecnología, pero si tengo una interrupción por temas de ciberseguridad, nada me va a servir. Puedo tener al mejor desarrollador, puedo tener al mejor talento en un punto específico, en un puesto específico, de nada me va a servir si tengo una interrupción. Ahora, la parte de ciberseguridad donde yo considero que funciona muy bien cuando hablamos con el board es háblale de la parte de reputación. Háblale qué pasaría si alguien dice, y yo les voy a decir, en una de las organizaciones muy cercanas a nosotros, que era un proveedor, no podíamos concebir qué había pasado, porque en esos entonces no se hablaba tanto de ciberseguridad. Entonces, el hecho de que todos los demás en la mesa de socios o aliados en las comunidades que hay de empresarios dijeran, él tuvo una interrupción porque alguien le secuestró sus datos, es un tema reputacional. O sea, ya no estamos hablando nada más de la continuidad momentánea de que el proceso no se detenga, sino qué pasa con tu reputación. A todos los managers top board les interesa ser del top of mind, pero no quieres ser del top of mind porque fuiste el primero que hackearon o porque fuiste el primero que vulneraron. Quieres ser el que va a ser recordado porque tiene una salud cibernética, tiene ciberseguridad implementada. Entonces, háblales de eso, háblales de la reputación, háblales de la continuidad del negocio, háblale de los impactos, habla de los costos que se reducen cuando tienes todos estos controles, porque eso es el idioma del negocio. No les hables de cosas técnicas. El error que cometemos muchas veces es que queremos hablar tan técnico que creemos que entre menos me entiendan, más me van a aplaudir porque van a decir, este sí sabe. No, hablemos el idioma de los negocios.
para que entonces nos autoricen todos los procesos de ciberseguridad, todos los proyectos de ciberseguridad. Gracias, Aimet. Luis Manuel Valle nos pregunta, ¿cómo calcular el riesgo aceptable en cuanto a ciberseguridad para una empresa? ¿Qué estrategias podríamos seguir para calcular el Bueno, riesgo? pues ahí en ISO, en la norma ISO para gestión de riesgos, tienes bastantes sugerencias, pero yo creo que esto va a depender mucho de las características de tu organización. Ajá. El riesgo, como todos los elementos, es diferente para todas las organizaciones. Cada organización tiene un nivel de tolerancia para diferentes riesgos. Hay organizaciones que dicen, no sé, una caída del conmutador es impensable porque soy un telemarketing. Hay organizaciones como en donde yo estuve que pudimos estar sin conmutador 5 horas, no pasaba nada. Entonces, todo depende ¿se acuerdan de lo que les decía yo al principio cuando declaras tu visión, que es la propuesta de valor? ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué le estás ofreciendo a tus clientes y a tu mercado? Y de ahí va a derivar qué tan crítico es cada uno de los riesgos y cuál es la tolerancia que tienes para cada uno de los riesgos. Tendrás que hacer un análisis para determinar hasta qué punto este riesgo es permitido para mí y qué voy a hacer cuando esos riesgos se materialicen. Ahorita en una respuesta rápida no te puedo decir a lo mejor mucho, porque desconozco el contexto de tu organización, pero cada organización tiene parámetros diferentes para decir cuánto puede soportar de los riesgos y hasta dónde puede llegar con ese nivel. Algo que es súper importante y que he aprendido en los últimos años que estuvimos viendo, en los últimos años recientes que estuvimos hablando de gestión de riesgos con algunas organizaciones, es que te voy a dar un tip. Muchas cuando hacen su presupuesto, casi casi nadie, te puedo asegurar, pone una partidita ahí en su presupuesto que diga por si un riesgo se materializa. Entonces, ¿qué pasa si, ahora sí que, qué pasa si pasa que llega a haber un problema? No tenemos ni siquiera el dinero para solventar el problema. O sea, me queda claro que hay pólizas de seguro que cada día están más caras, ¿no? Para el tema de ciberseguridad. Hay organizaciones a las que ni les venden un seguro para temas de ciberseguridad. Pero si tú no tienes la conciencia de que estás trabajando para prevenir los riesgos y que tienes controles, ni siquiera te vas a atrever a poner un rubro ahí que diga para acciones correctivas o para mitigar errores o para la no calidad o como le quieras llamar. Entonces, es un mindset diferente. O sea, tienes que estar preparado para saber qué puede pasar y tienes que estar preparado para saber cómo lo vas a resolver. Y el poner en tu presupuesto una pequeña partida presupuestal por si llegara a pasar, eso te habla de una madurez al interior de la organización. Espero contestar tu pregunta. Y por último, retomando tu comentario de las habilidades para 2030, para los CISOs, para los responsables de ciberseguridad, ya no basta con el dominio técnico, hoy tienen que influir, comunicar, alinear la ciberseguridad con el negocio, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuáles son las soft skills más críticas para los CISOs que deben desarrollar hoy en día? Tolerancia a la frustración es básica. Y la segunda, súper básica, inteligencia emocional. Para mí son las más importantes. Aunque el Foro Económico Mundial no las tenga, yo te puedo decir que son de las más importantes porque son las que te van a dar resiliencia. Gracias, Jaime. Y ya para finalizar, ¿algún comentario de cierre, alguna reflexión final ya para despedir este webinar? Por mi parte, no, agradecerles. Espero que hayan disfrutado esta charla que seguramente fue diferente a lo que se esperaban, pero que creo que vale la pena que hoy nos detenemos un poquito a pensar que no todo es tequi-tequi y que si quiero lograr ese cambio al interior de mi organización o en mi equipo de trabajo, tengo que ver más allá de lo que es lo técnico. Tengo que voltear a ver al humano, que es el que al final de cuentas está dándole clic al mensaje que no tenía que darle clic. Y si no trabajamos en todo ese proceso de cultura organizacional, creo que estamos yo le llamo en un abrazo mortal. Pues no te quiero soltar porque te vas a caer, pero si te caes yo también me caigo, ¿no? Y entonces no, hay que buscar círculos virtuosos. Y agradezco sus corazoncitos y sus manitas que veo por ahí. Y pues cuando quieran, ahí met mi mental, así me encuentran en LinkedIn.
Gracias, Medi. Pues antes de despedir a nuestra audiencia, bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Medi, por tu participación. Excelente presentación. Creo que este es nuestro último webinar del año y por supuesto que cerramos con un broche de oro, ¿no? Gracias por tu participación. Para nuestra audiencia, bueno, nos preguntaron también en el chat si esta sesión se va a grabar. Sí, en estos días, al correo electrónico donde se registraron, les vamos a compartir el vínculo de la grabación, así como la presentación del material, ¿no? También los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden consultar los webinars de todo el año. Digo, si tienen tiempo, yo sé que son fechas complicadas, fin de año, fiestas, pero también guarden un poquito de tiempo para seguir aprendiendo más de ciberseguridad. Así que, suscríbanse a nuestro canal, ¿no? También cada 2 semanas tenemos un podcast en Spotify llamado Historias de un CISO, donde cada 15 días, cada 2 semanas, pueden escuchar un nuevo episodio y como comentaba al inicio de nuestra plática, es muy importante siempre estar actualizado, aprender, reflexionar sobre todo lo que está pasando en nuestro mundo, ¿no? También, si se quieren enterar de los próximos webinars, suscríbanse a nuestro boletín semanal, además de que podrán ver quién va a ser nuestro primer ponente del 2026, pues también podrán recibir noticias relacionadas con el tema, ¿no? Y ya para terminar, eh, les recordamos que este ejercicio de Hablando con Ciberseguridad de TVSEC es un ejercicio que hacemos eh, cada mes, bueno, diciembre no, porque mucha gente está de vacaciones, pero regresando en enero vamos a tener nuestro webinar. Los esperamos en 2026. Aymed, muchísimas gracias y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por su participación. Excelente tarde a Muchas todos. gracias y yo los espero a los que quieran sumarse a WOMSI, www.womsi.org. Ahí tenemos no solamente mujeres, porque yo estoy viendo que aquí tenemos muchos hombres la audiencia. No solamente somos mujeres, nosotros necesitamos sponsors, hombres que confíen en que el talento femenino en ciberseguridad es importante, relevante y necesario. Así es que todos son bienvenidos en WOMSI. Perfecto, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.